¿Sabías que más del 60% de los hombres mayores de 50 años tienen problemas prostáticos sin saberlo? En los próximos minutos descubrirás cómo detectarlos a tiempo y proteger tu salud antes de que sea demasiado tarde. Hola, soy la doctora Isabel Ramírez, médica general con más de 20 años de experiencia, ayudando a hombres como tú a mantenerse fuertes, activos y en control de su salud. Hoy vamos a hablar de un tema que muchos prefieren evitar, pero que puede marcar una gran diferencia en tu vida: la salud de la próstata. Sé que no es una conversación fácil. Tal vez te incomoda hablar de estos temas o piensas que eso les pasa solo a otros. Pero lo que escucharás hoy puede ayudarte a prevenir problemas graves y a mantener la calidad de vida que tanto valoras. Permíteme hacerte una pregunta directa. ¿Alguna vez te has despertado varias veces por la noche para ir al baño y has pensado que es simplemente por la edad? ¿Te has sentido más cansado últimamente o con menos energía sin una razón clara? Tal vez sea solo el estrés, o tal vez tu cuerpo está tratando de darte una señal. En este video te contaré la historia de 5 hombres reales, como tú, que enfrentaron diferentes problemas relacionados con la próstata. Uno de ellos pensaba que todo estaba bien, hasta que una prueba rutinaria reveló algo muy distinto. Otro evitó hablar de su intimidad, y eso casi le cuesta su matrimonio. Pero también verás cómo pequeños cambios en su estilo de vida les permitieron recuperar su vitalidad y confianza. Además, desmontaremos juntos algunos mitos comunes que podrían estar poniendo en riesgo tu salud sin que lo sepas. Y lo más importante, te mostraré 3 pasos simples y respaldados por la ciencia que puedes comenzar hoy mismo para cuidar tu próstata, sin miedo, sin vergüenza y con mucha conciencia. Así que si tienes más de 50 años o te importa la salud de alguien que amas, quédate conmigo. Este video podría ser uno de los más importantes que veas este año. Carlos Méndez siempre fue el tipo de hombre que inspiraba respeto. A sus 62 años, aún conservaba el porte fuerte de sus días como entrenador personal en Sevilla. Era disciplinado, madrugador y nunca faltaba al gimnasio. No fumaba, comía bien y siempre decía que se sentía mejor que muchos de 40. Pero últimamente algo había cambiado. Todo comenzó de forma sutil. Carlos empezó a despertarse 1 o 2 veces por la noche para ir al baño. No le dio importancia al principio. Pensó que era normal con la edad, pero con el paso de las semanas, esas visitas nocturnas se volvieron más frecuentes 3, 4, incluso 5 veces por noche. El sueño interrumpido lo dejaba agotado durante el día. Su esposa, Laura, notó que estaba más irritable, con menos paciencia y con poca energía para disfrutar de las cosas que antes le encantaban. Las caminatas matutinas, los almuerzos con amigos, incluso los momentos íntimos en pareja. Carlos también comenzó a sentir cierta incomodidad al orinar. El flujo era débil, a veces tardaba en empezar, y sentía que nunca vaciaba completamente la vejiga. Lo atribuía al estrés o a los años, como hacen muchos. Pero lo cierto es que su cuerpo le estaba dando señales claras de que algo no iba bien. Un día, tras una discusión sin sentido con Laura causada por el cansancio acumulado, decidió hacer algo que llevaba meses postergando: pedir una cita médica. Fue entonces cuando lo conocí. Carlos me explicó sus síntomas con cierta incomodidad, como si hablar de ello le restara hombría. Pero pronto entendió que lo que estaba haciendo era un acto de responsabilidad, no de debilidad. Tras realizarle una serie de exámenes físicos, análisis de orina, ecografía prostática y prueba de antígeno prostático específico, PSA, confirmamos que sufría de hiperplasia prostática benigna, HPB. Una condición común que hace que la próstata se agrande y presione la uretra, dificultando la micción. Le expliqué que su caso era muy típico entre hombres de su edad y que, aunque no se trataba de cáncer,
no debía subestimarse. La HPV no tratada puede derivar en complicaciones urinarias serias, infecciones, daño en la vejiga y hasta insuficiencia renal si la orina se acumula y afecta los riñones. Carlos reaccionó con una mezcla de sorpresa y alivio. No sabía que lo que le ocurría tenía nombre, diagnóstico y, sobre todo, tratamiento. Iniciamos un plan que incluía medicación específica para relajar los músculos de la próstata, cambios en la dieta, más verduras, menos carnes rojas, una reducción en el consumo de café y alcohol y caminatas diarias de al menos 30 minutos. También acordamos realizar controles regulares cada 6 meses. 3 meses después, Carlos volvió a mi consulta con una sonrisa que no le veía desde hacía tiempo. Dormía mejor, se sentía más activo y había recuperado la paz en su hogar. Incluso me contó que había retomado clases de natación y que por primera vez en años pasaba noches completas sin interrupciones. Su historia es un recordatorio poderoso. Escuchar a tu cuerpo, actuar a tiempo y no tener miedo de buscar ayuda puede cambiarlo todo. Carlos no solo recuperó su salud, sino también su calidad de vida y la conexión con quienes más amaba. Y lo más importante, entendió que cuidar de sí mismo es una muestra de fuerza, no de debilidad. Cuando se trata de la salud de la próstata, hay muchos mitos que circulan, y lo preocupante es que una gran cantidad de hombres los creen. Estos malentendidos no solo generan confusión, sino que pueden llevar a ignorar síntomas importantes o retrasar decisiones médicas que podrían cambiar el rumbo de su vida. Hoy desmontaremos 3 de los mitos más comunes y te explicaré por qué es tan importante enfrentarlos con información clara, honesta y respaldada por la ciencia. Mito número 1. Los problemas de próstata solo afectan a los hombres muy mayores. Esta creencia está muy extendida, pero es absolutamente falsa. Si bien es cierto que el riesgo aumenta con la edad, los problemas prostáticos pueden comenzar mucho antes de lo que se piensa. Algunos hombres presentan síntomas desde los 40 o incluso a finales de sus 30. La hiperplasia prostática benigna, HPV, una de las condiciones más comunes, puede afectar a más del 40% de los hombres mayores de 50 años y a más del 70% a partir de los 60. Muchos pacientes se sorprenden cuando les explico esto en consulta. La realidad es que cuanto antes se detecten los cambios, mejor será el pronóstico y más sencillo será el tratamiento. Ignorar estos primeros signos, porque no tienes 70 años todavía, es uno de los errores más peligrosos. Mito número 2. Es normal orinar muchas veces al día o por la noche. Es solo parte de envejecer. Sí, el cuerpo cambia con la edad. Pero que algo sea común no significa que sea normal o que debamos aceptarlo sin cuestionarlo. Orinar con frecuencia, especialmente por la noche, tener dificultad para comenzar a orinar, sentir que la vejiga no se vacía por completo o experimentar un chorro débil no deben considerarse cosas de viejos. Esos síntomas son señales de advertencia de que la próstata podría estar afectando el flujo urinario. Lo más grave es que muchas veces los hombres se resignan, se adaptan, cambian sus rutinas, pero no buscan ayuda. Algunos incluso reducen su consumo de agua, lo cual empeora la situación. Saber que hay soluciones médicas y hábitos que pueden mejorar notablemente estos síntomas es el primer paso hacia una vida más cómoda y saludable. Mito número 3. Si no siento dolor ni síntomas, mi próstata está bien. Este es quizás el mito más peligroso de todos. El cáncer de próstata, por ejemplo, puede desarrollarse en silencio durante años. En sus etapas iniciales no suele producir síntomas. Eso significa que podrías estar desarrollando una enfermedad grave sin saberlo. La única manera de detectar cambios a tiempo es con chequeos regulares, el análisis de sangre del PSA y un examen digital rectal cuando corresponda. He tenido pacientes que llegaron a mi consulta por otras razones
y, tras un control rutinario, detectamos niveles elevados de PSA que nos permitieron intervenir a tiempo. Uno de ellos me dijo: «Doctora, si no fuera por ese análisis, yo habría seguido mi vida sin saber que tenía un problema grave». Es normal sentir vergüenza, incomodidad o incluso miedo al hablar de estos temas. Pero aferrarse a creencias erróneas puede costarte la salud, la calidad de vida y, en algunos casos, la vida misma. Hoy tienes la oportunidad de informarte, dejar atrás los mitos y convertirte en un hombre que actúa, que se cuida y que no deja su salud al azar. La verdad es poder, y ese poder está ahora en tus manos. Ignorar la salud de tu próstata no solo es riesgoso, puede ser devastador. Muchas veces los síntomas empiezan de forma sutil, casi imperceptible, y los hombres, por orgullo o desconocimiento, los minimizan. Pero lo que comienza con una molestia leve puede terminar afectando gravemente tu cuerpo y tu calidad de vida. Aquí te presento las 4 consecuencias más graves de no atender tu próstata a tiempo, ilustradas con historias reales de hombres que pasaron por ellas. 1. Problemas urinarios severos. Esta es la señal más común y visible cuando la próstata comienza a agrandarse. Cuando se inflama, presiona la uretra, el conducto por donde pasa la orina, y esto interfiere con el flujo normal. Carlos Méndez, como ya conoces, comenzó con micciones nocturnas cada vez más frecuentes. Pero otros pacientes llegan con síntomas aún más avanzados: dificultad para empezar a orinar, necesidad urgente e incontrolable de ir al baño, chorro débil o entrecortado, e incluso sensación constante de que la vejiga nunca se vacía por completo. Algunos también experimentan dolor al orinar o urgencia repentina que interrumpe su vida diaria, desde reuniones de trabajo hasta viajes en carretera. Estos síntomas no solo son molestos, también pueden alterar el sueño, provocar estrés y reducir el bienestar emocional. A largo plazo, si no se trata, este bloqueo crónico puede causar otras complicaciones mayores. 2. Daño en la vejiga y los riñones. Cuando el flujo urinario está comprometido durante demasiado tiempo, la vejiga empieza a debilitarse. Puede estirarse en exceso, perder su capacidad de contracción y generar residuos de orina que se acumulan. Esta orina estancada se convierte en un caldo de cultivo para bacterias, aumentando el riesgo de infecciones urinarias recurrentes. Pero el problema no termina allí. Si el flujo de orina está bloqueado severamente, esta puede retroceder hacia los riñones, generando presión e inflamación. El resultado puede ser una nefropatía obstructiva, una condición que daña los riñones poco a poco. Ramón Torres, ingeniero jubilado, es un ejemplo doloroso. Ignoró sus síntomas urinarios durante años. Se adaptó a vivir con molestias hasta que un día fue internado por fiebre alta, dolor lumbar y vómitos. El diagnóstico fue claro: infección renal con deterioro de la función renal. Si hubiese consultado antes, el daño habría sido fácilmente prevenible. 3. Disfunción sexual y problemas de pareja. Muchos hombres no relacionan la salud prostática con su vida íntima, pero la conexión es directa. Las condiciones como la hiperplasia prostática benigna, la prostatitis, inflamación de la próstata o incluso algunos tratamientos para el cáncer prostático pueden afectar la función sexual. Luis Herrera, artista de Medellín, comenzó a notar una disminución en su deseo sexual y dificultad para mantener una erección. Al principio pensó que era estrés o cansancio, pero también evitaba hablar de ello por vergüenza. Esta tensión silenciosa empezó a crear distancia con su pareja. Fue solo cuando decidió consultar y se le diagnosticó HPV que pudo empezar un tratamiento integral. Cambios en su alimentación, ejercicio y apoyo médico lo ayudaron a recuperar su energía y reavivar la relación con su esposa. La salud sexual es parte de tu bienestar completo. No se trata solo de rendimiento, sino de confianza, conexión emocional y calidad de vida. 4.
Riesgo de cáncer de próstata. Este es, sin duda, el mayor temor de muchos hombres. Y con razón. El cáncer de próstata es uno de los más comunes entre hombres mayores de 50 años. Lo preocupante es que, en sus etapas iniciales, suele ser silencioso, no duele, no molesta, no da señales claras. Por eso, esperar a tener síntomas para actuar es una estrategia peligrosa. Antonio Gutiérrez, un maestro jubilado de Buenos Aires, evitó los chequeos durante más de una década. Cuando finalmente decidió hacerse una revisión, sus niveles de PSA estaban muy elevados y la biopsia confirmó cáncer en etapa avanzada. El tratamiento fue mucho más complejo y el impacto físico y emocional, profundo. Él mismo me dijo, si hubiera venido 5 años antes, esta historia habría sido diferente. En resumen, ignorar tu próstata puede llevarte desde noches interrumpidas hasta daños irreversibles en tus riñones o una lucha contra el cáncer. Pero aquí está la buena noticia. Muchas de estas consecuencias se pueden prevenir o controlar si actúas a tiempo. Prestar atención a tu cuerpo, romper el silencio y acudir al médico no es una señal de debilidad, sino de sabiduría y fortaleza. Después de escuchar tantas historias y conocer los riesgos que conlleva ignorar la salud de la próstata, es normal preguntarse, ¿y ahora qué hago? La buena noticia es que no estás indefenso. De hecho, hay cosas muy simples, al alcance de tu mano, que puedes empezar a hacer hoy mismo para cuidar tu próstata, sentirte mejor y prevenir complicaciones a futuro. Lo primero, y quizás lo más importante, es no dejar pasar los chequeos médicos. Si tienes más de 50 años o incluso antes, si tienes antecedentes familiares, es fundamental hablar con tu médico sobre exámenes específicos. Un simple análisis de sangre llamado PSA puede indicar si hay algún cambio en tu próstata, incluso antes de que sientas síntomas. Y aunque muchos hombres sienten incomodidad al pensar en el examen rectal digital, la realidad es que es rápido, indoloro y puede salvarte la vida. Carlos, por ejemplo, empezó a hacerse controles anuales después de su diagnóstico y hoy se siente más tranquilo y en control que nunca. Otra herramienta poderosa para proteger tu salud prostática está en lo que comes. Una alimentación basada en frutas, verduras, grasas saludables y alimentos naturales puede tener un efecto directo sobre la inflamación y el funcionamiento de tu próstata. Los tomates, por ejemplo, contienen licopeno, un antioxidante que se ha relacionado con un menor riesgo de cáncer de próstata. El brócoli, las nueces, el pescado azul, todos estos alimentos ayudan a mantener el equilibrio en tu organismo. Y por el contrario, reducir la carne roja, los embutidos, el alcohol en exceso y los alimentos ultraprocesados puede marcar una gran diferencia. Luis, el artista que antes se sentía inseguro y apagado, notó cambios muy positivos en su energía y confianza cuando comenzó a cuidar más su alimentación. No necesitó una dieta estricta ni suplementos costosos, solo decisiones más conscientes en su día a día. Y finalmente, algo tan simple como moverte un poco más puede hacer maravillas por tu próstata. No necesitas correr maratones ni pasar horas en el gimnasio. Una caminata rápida de 30 minutos al día, subir escaleras en lugar de usar el ascensor, estirarte por las mañanas, todo eso suma. El ejercicio mejora la circulación, reduce la inflamación y te ayuda a mantener un peso saludable, lo cual es clave para prevenir no solo problemas prostáticos, sino también enfermedades cardiovasculares y metabólicas. Ramón, después de su problema renal, adoptó la caminata diaria como una rutina sagrada. En poco tiempo, empezó a dormir mejor, orinar con mayor facilidad y sentirse más fuerte, más dueño de su cuerpo. Al final, no se trata de hacer todo perfecto, sino de comenzar. Pequeños pasos, tomados con intención, pueden cambiar el rumbo de tu salud. Cuidar tu próstata no tiene que ser complicado ni costoso.
Solo necesitas constancia, información y la voluntad de priorizarte a ti mismo. A lo largo de los años he tenido la oportunidad de acompañar a muchos hombres en este camino de redescubrimiento de su salud. Y si algo he aprendido es que nunca es tarde para empezar. Lo que compartieron conmigo Carlos, Ramón, Luis y Antonio no son solo diagnósticos médicos, son historias de vida, de transformación y de valor. Porque sí, se necesita valor para mirar de frente aquello que por tanto tiempo evitamos. Carlos, con su energía inagotable, me dijo una vez: pensaba que levantarme 4 veces por la noche era parte del precio de envejecer. Ahora duermo de corrido y siento que recuperé 20 años de vida. Su decisión de hacerse un chequeo cambió su calidad de vida, pero también la de su esposa, de su entorno, de su estado de ánimo. Ramón, más reservado, tardó más en aceptar que necesitaba ayuda, pero después de su ingreso hospitalario por complicaciones renales, me miró y con una mezcla de sinceridad y alivio me dijo: ojalá hubiera venido antes. Me habría ahorrado sustos, dolor y tiempo. Hoy camina cada mañana con su esposa, y esa simple rutina se ha convertido en su mejor medicina. Luis, por su parte, luchaba en silencio con algo que a muchos hombres les cuesta admitir: la pérdida de deseo, la inseguridad en la intimidad. Cambiar su alimentación, mover el cuerpo, hablar con honestidad con su pareja, fueron pasos sencillos que transformaron no solo su salud física, sino su confianza y su relación de pareja. Él suele decir que recuperar su autoestima fue más importante que cualquier tratamiento. Y Antonio, aunque llegó tarde al diagnóstico, no se rindió. Enfrentó su tratamiento con una entereza admirable y ahora, en cada charla que tiene con amigos de su edad, insiste en un solo mensaje: no esperes a sentir dolor. Hazte el examen. No hay vergüenza en cuidarte. Estas historias me inspiran cada día, porque no se trata de ser perfectos, sino de ser conscientes, de reconocer que cuidar de nuestra salud no es egoísta, ni femenino, ni débil. Es responsable, sabio y profundamente necesario. Tú también puedes empezar hoy. No necesitas tener todas las respuestas, solo la disposición de hacer una pregunta: ¿cómo estoy de verdad? Y desde ahí, dar el primer paso. Lo demás, te lo aseguro, va llegando. Cuidar de tu próstata no se trata solo de prevenir una enfermedad. Se trata de darte el permiso de vivir mejor, con más energía, más tranquilidad y más confianza. A lo largo de este video hemos hablado de síntomas que muchos ignoran, de mitos que ya es hora de romper, de consecuencias que nadie quiere enfrentar, pero también de soluciones simples que están a tu alcance. Recuerda que no estás solo. Millones de hombres pasan por lo mismo que tú y cada día más están tomando la decisión de actuar, porque hacerse un chequeo no es rendirse. Comer mejor no es sacrificar el placer. Mover el cuerpo no es una carga, todo lo contrario. Son gestos de respeto hacia uno mismo, y ese respeto se traduce en años de vida, en relaciones más plenas, en la posibilidad de seguir haciendo lo que amas sin limitaciones. Carlos duerme tranquilo. Ramón camina sin dolor. Luis volvió a sentirse deseado. Y Antonio, aunque tuvo que enfrentar un diagnóstico duro, hoy inspira a otros con su testimonio. Ellos no son superhéroes. Son hombres comunes que tomaron decisiones valientes en el momento justo. Y tú también puedes hacerlo. Si llegaste hasta aquí, ya diste el primer paso: informarte. El segundo paso es compartir. ¿Te sentiste identificado con alguna historia? ¿Hay algo que llevas tiempo postergando? ¿Conoces a alguien que necesita escuchar esto? Escríbelo en los comentarios. Tu experiencia puede ser la chispa que encienda el cambio en otro. Y si estás listo para tomar acción, déjame el número 1 en los comentarios. 1 significa que hoy decides priorizarte. 1 significa que vas a agendar ese chequeo, caminar un poco más,
comer mejor o simplemente hablar del tema con alguien de confianza. Y si aún tienes dudas, también estás en el lugar correcto. Cuéntame qué piensas, qué te preocupa. Estoy aquí para responder, sin juicio y con todo el respeto que mereces. Gracias por compartir este tiempo conmigo. Si este video te ayudó, compártelo con un amigo, un hermano, un padre. Puede ser más que una conversación, puede ser una oportunidad para vivir más y mejor. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos hablando de cómo mantenernos fuertes, sanos y llenos de vida en cada etapa.